con sentido común, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de streaming número 1, cuando de ayudar a la gente se trata. Mejor escucha Logan. Y como ya me acostumbré a tener a la ciudadanía de mi lado, vamos a llamarla para ver cómo le digo con el encargo que le dimos, que es buscar en todos lados los problemas de la gente para que nosotros podamos crear valor a través de la solución. Ciudadanía, ¿dónde estás? Hola Rodrigo, muy buen día. Estaba terminando de ver Yo Robot, la que me recomendaste. Me gustó mucho y Will Smith es bien mino. Te pusiste coqueta, oye. Bien, ciudadanía, bien, bien. Oiga, ¿y cómo le fue con el encargo que le hicimos? Para ayudar a la Cumpliendo con gente. la tarea que me diste de buscar en el mundo virtual problemas que aquejan a las personas. Encontré con un concepto que se repite mucho, el derecho al trabajo y seguridad social, lo que para ustedes es un derecho fundamental y que no siempre es valorado, según lo que leí. Sí, lamentablemente, ciudadanía, el derecho al trabajo y la seguridad social se ha mirado más allá. O sea, nosotros lo concebimos como una forma de que los trabajadores lleven el pan a su mesa. Pero además, el trabajo es una forma de construir sociedad. Es la forma a través del cual los trabajadores y trabajadoras podrían lograr autorrealización. Es una parte de la dimensión de las personas de la vida en sociedad, en sus interrelaciones. Y creo que no les hemos dado el valor que merece y la protección de vida. Por cierto, ahí concuerdo contigo. Pero además, ciudadanía, ¿qué problemas viste a propósito de estos conceptos que estabas hablando? Sí, solo para agregar. Mi algoritmo lógico me indica que los conceptos deben entenderse desde el punto de vista del trabajador y el empleador. Ah, por supuesto, sí, tiene un punto. Lo que pasa es que, te explico, ciudadanía. Nosotros hoy día lo que hemos tratado, o de mala manera creo yo, es ver como adversarios a los trabajadores con el mundo de la empresa. Circunstancia que la empresa, ¿qué es lo que es? Una unidad económico-social que toma recursos de la sociedad, los transforma y los convierte en bienes y servicios para la satisfacción de necesidades de la misma sociedad. Pero, ¿quiénes somos los trabajadores? Los trabajadores somos la fuerza productiva de esa unidad económico-social. Y los trabajadores, además de ser el motor que mueve a ese concepto de la productividad, somos en sí, las personas somos agentes económicos. Tomamos decisiones económicas y nos comportamos con otros desde los parámetros de la economía. Entonces, cuando nosotros analizamos el derecho del trabajo y la seguridad social, que no es lo mismo, en ese derecho al trabajo lo hemos puesto de manera adversarial sin enseñarle a cada uno de ya sea trabajador y trabajadora, y a empresa cuáles son sus derechos, cuáles son las herramientas, es decir, cuál es el marco donde se puede mover en libertad. Y ahí creo que hemos cometido un error, precisamente porque generamos incertidumbre y en algunas situaciones de crisis generamos la sensación de angustia, y eso es terrible, es terrible. O sea, todos los que han pasado por buscar un nuevo trabajo o perder uno y tener que cambiarse de pega, saben a lo que me refiero. Cuéntame de ciudadanía. Vamos con esas preguntas que están relacionadas con el concepto del derecho al trabajo y la seguridad social para que ayudemos a la gente. Conceptos centrados en el trabajador. Sindicatos. Despido injustificado, improcedente, inexistente. Autodespido. Nulidad del despido. Tutela laboral. Accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Denuncias laborales y procedimiento infraccional ante la DT. Garantía de indemnidad. Fondo de cesantía. Prestaciones laborales. Lagunas de imposiciones. Sistema de pensión. Reglas de endeudamiento bancario. Capacitación. Conceptos centrados en el empleador. Contabilidad. Recursos humanos. Accesos a créditos. Fondo de Garantía del Pequeño Empresaria, FOGAPE, y de Garantía a la Inversión, FOGAIN. Capacitación estratégica. Productividad versus horas de trabajo. Reducir impuestos. ¡Wow! ¡Wow! Felicitaciones, ciudadanía, nobleza obliga. Pues te estás poniendo muy política. Entiendo lo que dices al poder extraer los problemas. Pero ¿sabes qué? No olvides nunca, ciudadanía, que detrás de cada problema de las personas hay eso, una persona. Entonces uno no tiene que mirar solamente el problema desde la documentación, sino que tiene que preocuparse de la emocionalidad
que hay detrás de cada uno de estos estados. Entonces vamos a contar en idioma coloquial. Por ejemplo, te voy a poner ejemplo, dado lo que me acabas de decir. ¿Qué pasa desde la emocionalidad de un trabajador cuando pierde su puesto de trabajo? Cuando quiere renunciar pero no quiere perder los años de servicio. Cuando el trabajador quiere asociarse con otros compañeros para la mejora de sus condiciones laborales. Cómo mantener la calidad de vida y tranquilidad mientras vas de una pega a otra. ¿Qué pasa? Rodrigo, tengo una duda. ¿Qué es pega? Tenís menos calle que tortel, por ciudadanía. Para este efecto, pega es igual a trabajo, ¿vale? Registrado en mi base de datos. Te pasaste, gracias. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Para poder entrar en cada uno de los conceptos que tú me acabas de dar, primero vamos a cumplir nuestra promesa de valor, consistente en que vamos a ayudar a los emprendedores y emprendedoras que nos han escrito, porque así es, cumplir la palabra, y vamos a ir a una pequeña pausa comercial. No se vaya, síganos, y ahora, y por favor, vea estos emprendimientos maravillosos, y recuerde, cuando usted ayuda a los emprendedores, ayuda a su familia y generamos un círculo absolutamente virtuoso. Hoy por ti, mañana por mí. Vayan a ver la pausa comercial y regresamos con materia del derecho al trabajo y seguridad social. Ya chicos, ya equipo, ¿Cómo estuvo? Estuvo bien, buenos videos. Y vamos a seguir. Recuerda, escríbanos a sos@logan-medioabogados, colóquele asunto laboral, en este caso de este video, pero si quieres mostrarnos tu emprendimiento, colócale al asunto del correo, porque nos llegan miles, y eso es de verdad, o sea, sinceramente, no son decenas, no son cientos, son miles. ¿Ya? Entre el primer programa y 6.046 correos. Y nos llegan muchos que dicen, yo tengo un emprendimiento de esto. Pásanos tu emprendimiento y nosotros te ayudamos aquí en este programa que están viendo muchas personas. Bueno, vamos a explicar los conceptos. Aquí tomé nota de lo que me estás diciendo. Mira, primero el tema de los sindicatos. Es una forma de agrupación de los trabajadores para lograr mejorar las condiciones más allá de la individualidad. O sea, decir que el trabajador puede decir, ¿sabe qué? Yo tengo mi contrato de trabajo, pero me quiero unir con otros compañeros para mejorar. Ojo, no es para pelear. Muchos tienen la idea de que se forman los sindicatos porque les gusta pelear con la empresa. Eso no es así. O sea, el que piense eso realmente no está entendiendo cómo funciona la colaboración y no la competencia. ¿Vale? Son importantes los trabajadores, los sindicatos no solamente para negociar, sino que también, por ejemplo, para mejorar las condiciones del clima laboral, hacerle presente al empleador los problemas que se están dando en la interacción entre los trabajadores, ayudar a mejorar el cumplimiento de las normas del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad a propósito de las normas de higiene y cuidado hacia la vida e integridad de los trabajadores, es muy importante. No son el único, efectivamente, también los trabajadores se pueden agrupar en otras instancias, como por ejemplo el bienestar social, o para los efectos de la negociación colectiva, podrían unirse los trabajadores a través de grupos negociadores. Pero ¿por qué es tan importante el sindicato, ciudadanía? Porque resulta que muchos trabajadores tienen temor cuando van a representar algún problema al empleador por el temor a que se vayan a ser despedidos. Entonces, claro, si lo hacen a través del sindicato, no hay problema porque las directivas sindicales tienen fuero.
Es decir, tiene la posibilidad de representar, tiene el derecho y obligación además de representar a sus trabajadores frente al empleador, pero el empleador no podría contra ellos ejercer ningún tipo de acción en el caso de que ellos hicieran, por ejemplo, una denuncia a la Dirección del Trabajo o iniciaran una demanda. Entonces, por eso que la canalización de los problemas a través de la directiva sindical es un aporte de valor, hay que reconocerlo. Segundo, el despido injustificado, improcedente, inexistente. ¿Por qué lo digo? Porque esos son los apellidos. Para que tú me sigas, ciudadanía, existen en el mundo, existen 3 tipos de sistemas a propósito del despido de la desvinculación. Está la desvinculación sin causa, ¿ya? Que significa que yo puedo poner como empleador, puedo poner término a la relación laboral de un trabajador sin expresión de causa, pagando todos los importes que dice la ley. ¿Listo? Estados Unidos, por ejemplo. Parte en alguna parte del modelo económico, en algunas áreas de la economía, en Inglaterra. Existen otros sistemas donde tú no puedes desvincular al trabajador bajo ningún punto de vista, a menos que tengas una autorización judicial, como por ejemplo en los países del orden socialista. Y aquí en Chile tenemos un sistema mixto donde el legislador, la ley, ha custodiado la estabilidad en el trabajo, ¿ya? Pero si hay causales, están las causales objetivas del artículo 159 del Código del Trabajo: renuncia, muerte del trabajador, término del contrato, la hora faena que dio origen al contrato. ¿Vale? 159, léalo. Eso es objetivo. El 160 son las causales subjetivas, o sea, son aquellas causales que son vías de hecho, incumplimiento, salida intempestiva, todo lo que tenga que ver con algún incumplimiento de alguna de las partes que da derecho a poner término al contrato de trabajo. Y ojo, por eso te digo que da derecho a una de las partes, no del empleador a poner término, sino que el trabajador también lo tiene a través del autodespido. Ahí lo vamos a explicar. Y el 161 es la que nosotros le llamamos la bolsa de gato, porque caben muchas cosas ahí, que es las necesidades de la empresa. Pero las necesidades de la empresa tienen apellido. No es necesidad de la empresa porque sí. O sea, cuando un trabajador le dice, mira, vamos a aplicar la causal del 161 del Código de Trabajo, hacia secas, esa carta está mal enviada porque tiene que tener un apellido. Las necesidades de la empresa son por cambio en las condiciones de mercado, baja en la productividad. Entonces, lo que trato, y cambio en las condiciones de mercado, ahí está. Entonces, cuando nosotros entendemos ese concepto, decimos, mira, hay un cambio en las condiciones de mercado, hay una baja en la productividad o cambio en la operación productiva, ahí está, en la organización productiva de la empresa, que haga necesario la separación de uno o más trabajadores, ahí tiene la facultad, pero el empleador tiene que acreditarlo. Y si el trabajador no está de acuerdo, puede ir a un juicio a través de un juzgado laboral para solicitar que primero que se declare el despido que fue injustificado, inexistente o improcedente, y sobre eso se establezcan las indemnizaciones que le corresponden según la ley. ¿Cuáles son las indemnizaciones? Para que usted sepa. La indemnización en el caso del despido... Bueno, y disculpen, y la última es la causal del 163 bis, que es agregada a propósito de la ley 20.720, que es la ley de reemprendimiento, la que ustedes conocen como la ley de quiebra, pero es de insolvencia y reemprendimiento. ¿Qué pasa cuando una empresa cae en quiebra? ¿Cómo se entiende la continuidad de la relación laboral con los trabajadores? Pues bien, en rasgos generales, cuando usted lo despide de un trabajo y usted le deberían pagar, primero, si usted tiene más de un año en la empresa, tienen que pagarle una indemnización por años de servicio, o sea, un mes de su última remuneración imponible, artículo 172 del Código del Trabajo, su última remuneración imponible bruta, no lo que usted recibe al bolsillo, sino que todo lo que dice en la liquidación de sueldo. El promedio de los últimos 3 meses en el caso que sea fijo, de los últimos 6 meses en el caso que sea variable. Esa es la última remuneración imponible. Tienen que pagar, en el caso que usted tenga un año, tienen que pagarle un mes por año con un tope de 11 meses o 11 años. Es decir, todos aquellos trabajadores que han trabajado más de 11 años les van a pagar 11 meses. Lo segundo es que el aviso que a usted le dan de término de contrato por necesidad de la empresa tiene que darse con 30 días de anticipación, como mínimo. Si a usted no le dan eso, el empleador tiene la facultad de poder despedirlo y decirle se pone término mañana, pero tiene que pagarle esa indemnización de esos 30 días. Última remuneración imponible, también, si es fija, el promedio de los últimos 3 meses, si es variable, los últimos 6 meses. Y eso se llama indemnización sustitutiva al aviso previo. También tienen que pagarte la remuneración del mes, o sea, lo último que trabajaste al momento que pusieron término. Tienen que pagarte en el caso que haya bonos, que haya comisiones o participaciones, te las tienen que pagar ahí mismo. Además, al momento de poner término a la relación laboral de un trabajador, las imposiciones tienen que estar 100% al día, del mes correspondiente al mes anterior al despido. Y eso, cuando te despiden, te tienen que entregar, esas imposiciones tienen que estar al día. Caso contrario, el empleador se arriesga
a que le apliquen la ley Bustos, que es la ley que habla que ese despido es nulo y va a generar la siguiente sanción, que se va a presumir que el trabajador ha seguido trabajando y por tanto ganando un sueldo hasta que el empleador convalide el despido pagando las imposiciones. Y eso puede ser, es mucha plata. Imagínate, yo gano 100 pesos y el juicio se demora 9 meses, entre que me despiden y no me pagaron las imposiciones, son 9 por 100, o sea, 9 veces 100 que me debería pagar. Entonces dije, indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por año de servicio, comisión, participación, bono, remuneración, las imposiciones, y en el caso de que el trabajador o trabajador está afiliado a algún sindicato, hay que revisar si ese sindicato tenía firmado algún contrato colectivo o algún convenio colectivo que establezca prestaciones específicas en favor de ese sindicato. Eso también hay que pagarlo. ¿Qué pasa cuando no te pagan eso? A ver, existe una ley que dice que desde el momento en el cual, y es obligatorio, que en el momento en el cual a ti te despiden, el empleador tiene que poner en conocimiento del trabajador dentro de los 10 días hábiles siguientes al tema del despido. Y eso es una obligación. En el caso que no la cumpla, el empleador se arriesga a una multa de la Inspección del Trabajo. Y en ese finiquito se establecen todas estas prestaciones. Además, en el caso de que usted crea que su despido fue injustificado, improcedente o inexistente, usted, el trabajador, tiene facultad de poder demandarlo en tribunal y para eso tiene un plazo. Y el plazo son, recuerden, los días en materia laboral se cuentan de lunes a sábado, o sea, se saca sábado, domingo y festivo. Y usted tiene 60 días corrido desde que lo despiden y se puede ampliar en otros 30 días más, no pudiendo superar los 90 días, ¿ya? Desde que lo despiden, en el caso que usted interponga un reclamo ante la Inspección del Trabajo. Yo siempre le digo a todos los trabajadores, si a usted lo despiden y cree que su despido ha sido injustificado, inexistente y improcedente, vaya a la Inspección del Trabajo y en la Inspección del Trabajo van a hacer un comparendo de conciliación con el empleador y, caso contrario, después usted lo habilita a demandar en tribunales. En el tema de la indemnización, cuando se declara por el tribunal, ¿ya? Por el tribunal, que el despido ha sido injustificado, inexistente, improcedente, además de los ítems que yo le acabo de decir, la ley establece un recargo a ese finiquito que depende, por ejemplo, en el caso de que haya sido injustificado, un 30% por sobre la indemnización por año de servicio. Si fue improcedente, un 50%, y si fue inexistente, un 80%. Ojo, es sobre la indemnización por año de servicio, no es sobre todo el finiquito. Yo he escuchado a algunos colegas que le dicen a la gente, no, es sobre todo el finiquito. Falso. Además, usted también tiene la facultad, recuerda, aquí lo estamos poniendo en el caso de que lo despida el empleador. Pero ¿qué pasa cuando las fallas ya en el cumplimiento de contrato? Recuerda, los contratos son bilaterales y establecen derechos, deberes y obligaciones para ambas partes, el trabajador y el empleador. ¿Qué pasa cuando es el empleador el que no cumple? Bueno, ahí tenemos la figura del artículo 170 del Código del Trabajo, que establece de que el trabajador puede autodespedirse. Es una figura muy usada por los trabajadores que tienen muchos años de servicio y no quieran renunciar, porque saben que si renuncian es sin derecho a indemnización. Y utilizan el concepto de el autodespido, que el autodespido es una herramienta y consiste en cuando existen incumplimientos graves. Bueno, existe un incumplimiento del artículo 5 o el artículo 7, perdón, del 160, número 5 o 7 del Código del Trabajo. O sea, estamos hablando cuando existen incumplimientos graves a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, que es el 7, y el 5 cuando existe un daño a la vida o la integridad del trabajador. Entonces, por ejemplo, yo podría como trabajador diciendo, si no me han pagado las imposiciones, podría autodespedirme. Si me obligan a trabajar en un lugar cuyas condiciones de higiene y seguridad ponen en riesgo mi vida como trabajador, mi integridad, también yo puedo señalar y me puedo autodespedir. Cuando tengo un trabajo cuyo clima laboral es tremendamente vulneratorio de mis derechos, también me puedo autodespedir, ¿vale? Y como el autodespido, tengo que dejar de ir a la pega, evidente. Tengo 3 días para mandarle una carta de autodespido, describiendo, así como el empleado me tiene que mandar una carta, yo también tengo que mandar una carta. Las cosas en derecho se deshacen igual como se hacen. Y le mando una carta y además con copia de la Inspección del Trabajo. Y después de eso yo tengo obligatoriamente 60 días. Y ahí sí que es sin ampliación, son 60 días desde que yo mando esa carta para poder demandarlo en tribunales. Si yo no lo hago, se entiende que renuncio. Y si se entiende que renuncio, es sin indemnización. Tenemos la nulidad del despido, que ya le dije. La nulidad del despido consiste cuando el despido no ha sido precedido del pago de las imposiciones. Porque lo que queremos es que los trabajadores no tengan lagunas
laguna impositiva, porque recuerden, el sistema previsional chileno, a través de la administradora de fondos de pensión, la AFP, funcionan de que ellos invierten la plata que tú tienes en tu cuenta de capitalización individual. Y la rentabilidad que obtienen, sí, ha sido bien buena. O sea, ustedes lo saben, de 10 pesos, 7 lo pone lo ha puesto la AFP y 3 lo pones tú. Pero si no tienes nada, no sé, una rentabilidad del 8%. Si es una rentabilidad del 8, el 8% de cero es cero. Si no hay plata o hay poca plata, la rentabilidad va a ser poca. Entonces, Manuel Bustos en el año 93, un pedazo de parlamentario, ¿eh? A propósito de él, incentivan una ley que señala de que no puede procederse al despido de los trabajadores si es que no ha sido precedido del pago de las imposiciones hasta el mes anterior al despido. Caso contrario, se va a presumir que el trabajador se va a presumir para efectos legales que el trabajador ha seguido prestando servicio y por tanto el empleado está obligado a pagarle el mes, aunque no haya ido a trabajar, hasta que convalide el despido, es decir, hasta que pague las imposiciones. Tutela laboral. Este fue un procedimiento agregado por la ley 20.005. Y está en el artículo 485 y siguiente del Código del Trabajo. Consiste en que durante la relación del trabajo o a propósito del despido, se pueden haber vulnerado los derechos del trabajador contenidos en la Constitución. Eso es mucho más grave, porque aquí lo que ya le hablé antes son derechos que están establecidos en el Código del Trabajo. Pero cuando se vulneran los derechos del trabajador, ya sea intrarrelación laboral, o sea, adentro o con motivo del despido, el trabajador tiene derecho a interponer una demanda, que es una demanda que se llama de tutela laboral. Esa demanda es compatible con la demanda de autodespido y o despido injustificado en el caso de que la vulneración de derechos haya sido con motivo de la desvinculación del trabajador. ¿Y qué impone desde el punto de vista de las lucas? Que siempre me lo preguntan. Impone, primero, que yo puedo solicitarle al tribunal que cese. Recuerde, tiene dos fases. La fase es, puedo interponer la tutela cuando estoy trabajando sin que me haya despedido y cuando me haya despedido. Pensemos cuando estoy trabajando todavía. Implica de que yo puedo hacer judicialmente, pedirle al juez que en su sentencia establezca bases para evitar que me sigan vulnerando. Por ejemplo, un acoso sexual. Yo soy mujer y me acosaron sexualmente y la empresa no hizo nada. Teniendo un protocolo de investigación y sanción de actos de acoso sexual, me acosaron y no hicieron nada. Bueno, yo puedo lograr judicialmente que así lo hagan. O también me discriminaron, por ejemplo, yo soy extranjero y me discriminan en el contexto del trabajo. O yo soy mujer y hago el mismo trabajo que mi compañero que es hombre y ganamos distinto. A igual pega, igual paga. Y así, un montón. Pero también tiene otro elemento importante, que me da la garantía de indemnidad. ¿Qué significa la garantía de indemnidad? Que en el caso que yo demande a mi empleador por tutela laboral y mi empleador diga, ya, no te preocupes, okay, y estáis despedido, no puede. Porque si lo hace, que esa es la garantía de indemnidad. Si lo hace, yo puedo señalar de que ese despido fue a propósito de que yo inicié una acción legal en contra del empleado para mejorar mis condiciones laborales. Se llama garantía de indemnidad. Y no solamente, ojo aquí, no solamente la tienen aquellos que demandan por tutela intralaboral, también la tienen aquellos trabajadores que han servido como testigos en juicios de otros trabajadores y también aquellos trabajadores que han iniciado acciones ante la inspección, la dirección del trabajo. Por eso es importante que los trabajadores reclamen y reclamen por escrito, porque la garantía de indemnidad, por lo menos lo que ha dicho la jurisprudencia, son aproximadamente 6 meses desde que usted denuncia, desde que usted va como testigo a un juicio o desde que usted inicia esa acción intralaboral. Si la acción es extralaboral, o sea, es con motivo del despido, usted también tiene las mismas condiciones. ¿Qué es lo importante al final del día desde el punto de vista de las lucas, de la plata que me pregunta la gente? Es porque existe una indemnización que el juez, a propósito de declarar que un acto del empleador ha vulnerado un derecho del trabajador y establecer cuáles son las medidas de mitigación para evitar que ese acto vulneratorio se siga produciendo en el caso intralaboral y establecer que hay un acto vulneratorio que produjo el despido de un trabajador, a propósito del despido, permite una indemnización y la indemnización se calcula en actos de mediana gravedad entre 0 y 6 remuneraciones del trabajador. Y en casos graves, entre 6 y 11. O sea, usted podría sumarle todo la indemnización del despido injustificado, más el recargo legal, más estas 6, de 0 a 6 o 6 a 11. Entonces, para el empleador es gravísimo el que sea sancionado por esta figura. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La ley 16.744 del año 67 establece un decálogo que se entiende por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
¿Y por qué? ¿Por qué se coloca acá? ¿Por qué la gente lo coloca en sus preguntas? Porque el artículo 184 del Código del Trabajo establece la obligación de parte del empleador de cuidar la vida y salud de sus trabajadores. Entonces, como es una obligación, ¿qué pasa cuando producto del trabajo, de la operatividad del trabajo, el trabajador tiene un accidente? ¿Quién ayuda al trabajador ahí? ¿O la trabajadora? O tiene accidente de trayecto. O sea, una cantidad, voy yo en la micro hacia mi trabajo o vengo de la micro hacia mi casa de trabajo, la micro choca y me rompo la nariz o me rompo un dedo. ¿Quién paga? Bueno, para eso los empleadores tienen la obligación de, dentro de las... ¿Han mirado sus liquidaciones de sueldo? Hay una parte que dice que te descuentan para el 10% para la AFP, más la comisión de la AFP donde tú estés, el 7% como base para la salud, también te descuentan para el fondo de cesantía, hay un 2,4%, 6,06 lo pone el trabajador, a menos que sea un contrato a plazo fijo, donde el 3% lo pone el empleador, pero también tienen un SIS, fíjense, y ese se llama seguro de invalidez y sobrevivencia. El seguro de invalidez y sobrevivencia es otro de los ítems, dependiendo puede ser un 0,6, un 0,4, y también está el concepto de la mutualidad. Entonces se obliga a que tengan un seguro de salud hacia sus trabajadores a través de estas instituciones, que pueden ser las instituciones privadas, la Mutual, el Hospital del Trabajador, la H, o el ISE, el Instituto de Seguridad Laboral, que es la entidad pública que hace exactamente lo mismo a través del sistema público de salud. La idea es cuidar a los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Si los trabajadores han descubierto que tuvieron un accidente, no un accidente de trabajo, un accidente del trabajo, o sea, a propósito de manejar una maquinaria, o una enfermedad profesional, por ejemplo, trabajé durante mucho tiempo con asbestosis y tengo cáncer, ni Dios lo quiera, pero yo puedo demandar a mi empleador. Y tengo un plazo que no son 60 días, no es un plazo corto, ¿sí? Sino que son un plazo de 4 años, ¿vale? Y en el caso de la asbestosis llega a ser 15 años, ¿ya? Perdón, son 5 y 15, ahí está, son 5 y 15 en ese caso. 5 en los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pero en el caso de la asbestosis y otras enfermedades que se establecen, son 15 años. ¿Por qué 5 años? Porque en los accidentes no muchas veces se manifiestan, sobre todo más en las enfermedades profesionales, más que los accidentes, no se manifiestan de inmediato, sino que son en el tiempo. Entonces, si usted le da a los trabajadores, no sé, pues 60 o 90 días para demandar, usted tiene un grave problema porque se les va a pasar a todos los trabajadores. O un trabajador que tiene, por ejemplo, asbestosis o que tiene un cáncer producto de que manejó sustancias químicas, no se va a dar cuenta sino hasta 10, 12 años después. Bueno, y eso se tramita también en el juzgado laboral. ¿Y qué permite? Perdona, que aquí me tengo que correr, y permite que los trabajadores puedan demandar indemnización de perjuicio. Y ahí la indemnización de perjuicio, lo que el trabajador pide es el daño emergente, lo que efectivamente perdió, pide el lucro cesante, lo que dejó de ganar producto de ese accidente o esa enfermedad, y puede pedir daño moral, al pretium doloris, que se llama el precio del dolor, producto de el daño que sufrió por el accidente o por enfermedad profesional. Tengo las denuncias laborales en el procedimiento infraccional de la ADT. Yo les dije, ahí la Dirección del Trabajo ayuda a los trabajadores, es un organismo que ayuda a los trabajadores y empleadores. Bueno, por lo menos esa es su misión fundamental. Y lo hace a través de las conciliaciones, mediaciones, pero sí la Inspección del Trabajo tiene la facultad de poder ir y fiscalizar en terreno que se estén cumpliendo las normas laborales y de seguridad social, y en el caso que así no lo haga puede sancionar al empleador. Pero más que la sanción, lo que me gusta a mí de la Dirección del Trabajo es que la Dirección del Trabajo llega y le dice al empleador, le dice, mire, usted tiene todos estos problemas, de hecho ellos tienen un multero, así se llama un libro, donde tienen más de 1.356 multas, o sea, no, situaciones que ellos revisan. Y aquí van los fiscalizadores, ¿verdad? Pero generalmente te dicen, mire, usted tiene todas estas fallas. Tiene fallas en que no ha redactado los contratos de trabajo, no tiene las carpetas laborales, no tiene los certificados de imposición al día, no tiene el reglamento de orden, higiene y seguridad, no tiene los certificados de feriado, no tiene un sistema de contabilizar el ingreso y egreso de sus trabajadores, no ha puesto al día los seguros, no tiene un lugar para que los trabajadores almuercen, etcétera, no cumple con las reglas de la sala cuna, no cumple con las reglas de la ley de igual pega, igual paga entre mujeres y hombres, etcétera. Y le dicen, mire, yo lo podría multar en todo esto, pero ¿sabe qué? Vaya a cursos de capacitación ante la ADT, usted como empleador, y nosotros le vamos a enseñar. Eso la ADT lo tiene muy bueno. Lo que pasa es que la mayoría de los
de los empresarios no los cumple. ¿Y qué es lo que hacen? Se arrancan o piensan, cuando los citan no van y piensan que con eso ellos la hicieron de oro y les generan multa. Y eso al final del día te va matando, porque en una empresa tener esas multas de origen laboral te impide, por ejemplo, participar en licitaciones de Chile Compra. Chile Compra es una gran plataforma donde el Estado compra a distintas empresas. El Estado, municipalidades, servicios de salud, por ejemplo, compran muebles, encargan asesorías, etcétera, etcétera. Todas las empresas que tienen este tipo de multas no pueden, porque te piden un certificado. Vamos con la garantía de indemnidad. Ya le expliqué, la garantía que tienen determinados trabajadores que han sido, por ejemplo, han interpuesto una acción judicial contra la empresa, han servido de testigos en juicios laborales o de otra índole, o han intentado, o han impetrado, esa es la palabra, pero han interpuesto denuncias contra el empleador por infracciones al Código del Trabajo y demás de leyes laborales, y por cierto de seguridad social y de cuidado también. También lo que estábamos, por eso el reglamento de la empresa se llama RIOS, Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. ¿Ya? El orden es la parte laboral, la relación, el uno a uno, pero lo otro son las normas de higiene y seguridad que tiene que haber en todo puesto de trabajo y que se vieron muy reflejadas ahora en el tema de la pandemia. Aquí pudimos ver cuáles empresas estaban preparadas y cuáles no. Y que eso le permite a los trabajadores que hayan participado en eso tener una garantía, es como un velo de cubierta para no ser despedidos por cualquier causal ni por cualquier forma. ¿Ya? Porque es como decirle al empleado, cuidado con tocar a ese trabajador, porque si lo toca, obviamente el empleado siempre tiene la posibilidad de despedirlo, siempre. Pero le dicen, cuidado, si usted lo está despidiendo por objeto de que el caballero fue y lo denunció ante la inspección del trabajo, ese despido es despido injustificado, inexistente, improcedente, más nulidad del despido, más tutela laboral, así que cuidado, sale salado. Otro, fondo de cesantía. Bueno, el fondo de cesantía es un fondo que establece un seguro para los trabajadores, para que los trabajadores que han perdido su trabajo puedan tener un tiempo, un dinero entre que se van de una pega y consiguen otra. Aunque ustedes no lo crean desde el punto de vista jurídico, para nosotros es súper importante eso, porque la idea de un buen abogado en materia laboral es que cuando el trabajador quiere demandar en tribunales el cobro de prestaciones laborales, indemnizaciones, despido injustificado, etc., el buen litigante lo que trata es de que el procedimiento que elija y la herramienta jurídica que elija en tiempo, acuérdense que hay dos variables que uno toma en consideración cuando hace este tipo de estrategias: tiempo y lucas. Tiene que ser a lo más bajo costo para el trabajador, tiene que generarle una alta compensación de su daño, pero además tiene que ser en corto tiempo. No sacas nada con tener un juicio que te dura eternamente y donde el trabajador se va a ver afectado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que tratar de hacer que cuadre la demanda o el procedimiento judicial que elegiste con el periodo del seguro de cesantía. Entonces, si el trabajador está cubierto y se siente en paz. ¿Vale? Prestaciones laborales. Bueno, las prestaciones laborales ya las vimos, que son todas las que se establecen en los contratos de trabajo, en el Código del Trabajo y en leyes complementarias, dentro de las cuales están muchas veces las que los trabajadores no conocen. Por ejemplo, la ley de carga pesada, que dice que no puede, tienen que, aquellas personas que trabajan con su cuerpo en carga física, tienen que cargar cosas, no pueden cargar más de determinada cantidad de kilos. Lagunas de imposición. Es importante que los trabajadores entiendan también que de las imposiciones depende su pensión futura. Por tanto, es importante que los trabajadores hagan o exijan que se les imponga por su sueldo real y no por su sueldo por un acuerdo. O sea, si yo gano 100 pesos, que no me impongan por 30, que me impongan por los 100. Pero el empleado te dice, sí, pero es que eso me genera un problema a ti también porque te voy a tener que descontar. Sí, pero piensen en el mañana. Y además de eso, muchas veces, en el caso que los empleadores no paguen las imposiciones de los trabajadores tienen la facultad y su derecho de ir a exigir a las AFP. Para que ustedes sepan, el decreto de ley 1500 obliga a las AFP, no es si quieren, las obliga a ejecutar todas las acciones administrativas y judiciales tendientes a cobrar las lagunas previsionales de los trabajadores, so pena de multa o de que el trabajador pueda demandar a la AFP porque no hizo nada y decirle, como no hiciste nada y yo te avisé, ahora yo te demando para que de tu plata AFP me completes mis imposiciones, ¿ya? Porque eso es la diligencia debida. Pídanlo. Además, ¿sabían ustedes que el no pagar las imposiciones es un delito en este país?
¿Sí? Pues, ley 17.322 establece que el no pagar las imposiciones de un trabajador que se le ha descontado de su ingreso por parte del empleado constituye apropiación indebida. Artículo 4 y 8, leanlo. El tema del sistema de pensión, ya lo hablamos. Seguridad social. El concepto de seguridad social es más amplio, chiquillos, compatriotas, perdón, que el concepto laboral. Involucra licencias médicas, seguro de cesantía, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, seguro de invalidez y sobrevivencia, las pensiones, que no solamente la pensión de vejez que ustedes la que ven, sino que es pensión de vejez, invalidez total y parcial, además de la pensión de sobrevivencia. Además de eso, las prestaciones en materia de maternidad, paternidad. Piensen, esto es un ciclo, para que me sigan acá. Es un ciclo en el cual el ciclo de todo ser vivo, nace, se desarrolla y muere, ¿cierto? Ya. Cuando nosotros hablamos de trabajo y seguridad social, nos preguntamos qué pasa con una persona cuando nace, entra a la vida laboral, porque el derecho al trabajo, entra a la vida laboral y sabemos que le va a pasar muchas cosas. Se va a enfermar, puede tener un accidente, se va a casar, va a ser papá o mamá, va a entrar sus hijos a la universidad, va a entrar sus hijos al colegio, eso. Y, por cierto, se va a cambiar de trabajo. Es un ciclo. Entonces, las empresas, desde el punto de vista de las empresas tienen un ciclo laboral que dicen, tengo que hacer selección y reclutamiento, tengo que hacer sistema de contratación, tengo que establecer cuál va a ser la remuneración, los beneficios remuneracionales y no remuneracionales, tengo que hacer un cálculo, tengo que capacitar a mis trabajadores, el proceso de capacitación, y al final, el proceso de término. También dentro del ciclo de recursos humanos también está el ciclo de términos. Yo no puedo, cuando despido a mis trabajadores, dejarlos votados. No se hace. Hay un sistema que se llama outplacement, que consiste en que las empresas, y eso está en Europa y está llegando acá bien fuerte en Chile, que las empresas se encargan de hacer que sus trabajadores puedan buscar nuevas locaciones de manera rápida. ¿Cómo? Cartas de recomendación, ocupando las redes de contactos de la empresa, ayudando a que los trabajadores en el tiempo intermedio se hayan capacitado bien cuando estén trabajando bien, de tal manera que aporten valor a otra empresa. También que los trabajadores puedan capacitarse constantemente y no solamente capacitarse lo que les sirve a la empresa, sino que también en cosas que los sirvan como la autorrealización. Por ejemplo, capacitarse. A mí me gusta programar en computador, me gusta atención a público, me gusta contabilidad, etcétera, etcétera. Y para eso existe el CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que tiene miles de cursos, ya no tantos, cientos. Tiene cientos de cursos y muchos gratis, y la gente no lo sabe. El trabajador no lo sabe, para ser más feliz, y el empleador tampoco lo sabe, para tomarlo él como empleador también, si el empleador, el emprendedor también es un trabajador, y para decirle a sus trabajadores que lo tomen, para que vean la herramienta. Entonces, se dan cuenta, no es que no exista la herramienta, no la ocupamos. Las reglas de endeudamiento bancario, también hay un tema a propósito del artículo 58. Lean el artículo 58 del Código del Trabajo, a propósito de cuáles son los límites que se establecen a los descuentos al trabajador. Pero hay unos descuentos en los cuales la empresa se puede transformar en amiga del empleador a propósito de ayudarlo a hacerle descuentos directos con el sistema operacional de recursos humanos de la empresa, para que el trabajador pueda tener una cuenta de ahorro a la vivienda, para que pueda tener una cuenta de ahorro a los niños, para que pueda tener una cuenta de ahorro. Por ejemplo, yo me separo y mi señora se queda con los niños, y no solamente le doy una pensión a mis hijos, sino que también a mi ex señora, una ayuda. O ella a mí, también, pues, por supuesto que puede ser, ¿vale? Y eso yo lo puedo hacer, le dice el empleador, y yo le mando una carta y le digo, no puede ser más allá del 30% de la remuneración imponerle a los trabajadores. Pero también existe, esta norma va unida con otra norma que existe en el derecho comercial, que señala, y también en la ley de banco, que establece de que los trabajadores no se pueden ser sobreendeudados más allá del 30% de su capacidad de crédito. Imagínense, se fueron de espalda porque no la han cumplido. Porque si no, no existiría gente endeudada 5 o 6 veces su capacidad de generación de recursos. O sea, yo gano 100 pesos, hay gente que está endeudada 500 pesos, 700 pesos. Claro, porque le prestaron plata de todos lados, sabiendo que no lo iba a pagar, y tampoco hicieron una correcta evaluación de la capacidad crediticia de ese deudor, aun cuando te la cobran. Ojo, en todos los créditos te cobran evaluación crediticia. ¿Qué evaluación? Pero te la cobran igual. Y también el tema de los seguros. Hay muchos seguros que los trabajadores tienen y no saben, y no los cobran. Por ejemplo, la ley 21227 sobre estabilidad en el empleo, a propósito de la pandemia, establecía que aquellos trabajadores que
que se les acogiera a esa ley tenían la facultad de poder cobrar un seguro y dejar de pagar deudas en el orden privado. Por ejemplo, el seguro podían haberlo cobrado si tenían seguro. A ver, si yo tenía una tarjeta de retail y la tarjeta de retail tenía un seguro de cesantía, para aplicar un seguro de cesantía tenés que estar cesante, evidente, sin pega. Pero, por ejemplo, esa ley establecía de que aun cuando tú estuvieras con pega, pero estuvieras con el contrato suspendido, por lo que decía la pandemia, tú podías cobrarla. Entonces, era genial, ¿ya? Que los trabajadores podían decir, oye, mira, este seguro me cubre el dividendo, me cubre el pago del pago de la universidad de los niños, me cubre deudas. ¿Cachai? La gente no lo sabía y por tanto no lo ocuparon. El otro, el seguro que hoy día tienen que pagar todos los empleadores a propósito de las normas COVID. Entonces la gente dice, bueno, y si me da COVID, pucha, yo he tenido que pagar un montón de cosas en remedio, en traslado, y eso el seguro te lo tiene que reembolsar, y los trabajadores no lo saben. Igual que los implementos, los EPP, los implementos de seguridad en el trabajo, también estaban cubiertos por ese seguro. Así, bueno, eso también al momento de analizar un despido injustificado, un término de relación laboral, también son parte de lo que tú puedes cobrar, se llama cobro de prestaciones laborales. Pero desde el punto de vista del empleador, ahora vamos al empleador, habla de la contabilidad. Por cierto, la contabilidad es súper importante porque lamentablemente en este país nadie enseña a cómo se hace empresa, no te enseñan a ser empresario. Es como te dicen, no te preocupes, haz el emprendimiento, llega a tu emprendimiento, sí, bueno, onda, pero no te enseñan las unidades operativas, marketing, finanzas, operaciones, capital humano, cliente, no te enseñan a operar, no te enseñan a calcular el precio de tus bienes, que es P igual a C más U, o sea, el costo más la utilidad, no te enseñan a calcular márgenes, no te enseñan a hacer esquemas de proveedores, tampoco te enseñan contabilidad. La contabilidad es súper interesante para poder ayudar a la empresa, recuerden, la unidad económico-social, y ayudarse al empleador y ayudar a los trabajadores. ¿Sabían ustedes que por contabilidad yo podría generar un bienestar social, donde yo como empleador pongo $1 por cada trabajador que tengo, y eso yo lo puedo descontar de impuestos o puedo hacer una provisión de gastos para proteger a mis trabajadores? ¿Saben que yo como empresa podría inscribir a mis trabajadores en una cooperativa de ahorro y crédito, de tal manera de que todos mis trabajadores pudieran estar cubiertos y fueran parte de esa cooperativa, recibieran un beneficio a fin de año, pero además en el caso que ellos tuvieran algún problema, ellos pudieran pedir un crédito blando de hasta 3 remuneraciones rápido, por el solo hecho de estar ahí? Saben que yo también podría inscribir a mis trabajadores no solamente en la cooperativa de ahorro, sino que también en mutuarias, por si mis trabajadores quieren comprarse una casa. Saben que yo podría tener los antecedentes bancarios de mis trabajadores y hacerles no un descuento, sino que un adendum, o sea, colocarles una cuenta especial, por ejemplo, una cuenta 2 para mis trabajadores, de esas cuentas que permite el decreto ley 3500, y eso les mejora la capacidad de crédito a la hora de pedir un crédito en un banco comercial. Bueno, contabilidad y entendimiento. Las herramientas son muchas. Y yo en todos estos años las he aprendido a conocer, las he aprendido a utilizar y he aprendido a generar valor para empresas y trabajadores. Eso es lo importante. Lo otro, recursos humanos. Importante saber cómo se redactan los contratos, cómo se calculan las imposiciones, cómo se calculan los feriados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si tú no lo sabes, increíble, estás muerto. Acceso a crédito. ¿Cuáles son los créditos que tienen las empresas, desde las pequeñas hasta las grandes? ¿Qué es lo que tienen que pedir? Ustedes saben que para negociar con un banco usted tiene que saber, los bancos piden todo lo mismo, el estado de situación, pero como los empresarios no lo conocen, no acceden nunca a créditos porque se van consiguiendo los documentos a medida que lo van pidiendo cuando lo necesitan. Tú tienes que ser proactivo preventivo y no reactivo. ¿Qué significa? Si tú empiezas a pedir los antecedentes como empresario para un crédito hoy, que tenía el problema en ciernes, que estáis con falta de caja, falta de liquidez, tenía los trabajadores encima, no estáis vendiendo, no tenéis tus proveedores, te tienen acogotados, igual que no tienes clientes. Si lo haces hoy, la probabilidad de éxito es bastante baja, a diferencia si te fuiste preparando y tienes ordenado, por ejemplo, tienes en un documento rápido en tu WhatsApp, donde están la escritura, los poderes, donde están la carpeta tributaria, que la podéis bajar del Servicio de Impuesto Interno rapidísima, donde tienes la proyección, el balance, el prebalance a la fecha, tienes, por ejemplo, la proyección de negocio, tienes un plan de marketing, tienes un plan financiero, todas esas cosas que son tablas Excel que son importantes. Si tú las tienes y tú se las vas generando a los bancos y además vas entendiendo cómo funciona el sistema bancario, tú tienes que pedir un crédito chico, pagarlo, por ejemplo, un crédito por $1.000.000. Lo pagas rápido, después accedes al D5, después del D5 puedes acceder al D50 y así sucesivamente.
Y eso, aunque usted no crea, ayudas a los trabajadores. Porque si la empresa quiebra, los trabajadores se van contigo. ¿Ven? ¿Ven que estamos unidos? Lo mismo el crédito FOGAIN, que es el crédito de garantía para el pequeño empresario, FOGAPE, y el crédito de garantía de la inversión, FOGAIN. Son instrumentos entregados por el Estado, que deberían ser entregados de manera directa, pero por alguna extraña razón el Estado lo hace a través de los bancos comerciales. Que es para otorgar capital de trabajo a las empresas. Y con ese capital poder seguir manteniendo a la empresa y poder seguir manteniendo el trabajo de sus trabajadores. ¿Ven? La capacitación estratégica también. Las empresas hoy día tienen la facultad de poder descontar de impuestos un beneficio que establece la ley 19.518, que es la ley que crea el CENSE, a propósito de capacitar a sus trabajadores estratégicamente en cosas que le aumentan la producción a la empresa. Y las empresas no lo ocupan. De hecho, ese crédito, que el 1% de la remuneración disponible de los trabajadores, con un tope de 60 UF, si no me equivoco, a menos que lo haya cambiado, permite que yo contrate a las OTEC, Organismos Técnicos en Ejecución de Capacitación, los que capacitan. ¿Ya? Pero cuando me uno con otras empresas de sectores productivos, vamos a las OTIC y ponemos una luca al Organismo Técnico Intermediador en Capacitación. Entonces, a ese organismo técnico es el que busca las OTEC. ¿Y qué es lo que hago yo? Yo le digo a la TIC, mira, ¿sabes qué? Necesito que mis trabajadores hoy día aprendan a ocupar tecnologías de la información, por ejemplo. Listo, y la TIC dice, ok, ¿cuántos trabajadores tenéis? 15. Listo, yo tuve que buscar una TEC. Y eso, la misma TIC después se encarga de ayudarme a que yo lo pueda descontar de impuestos de la base imponible de primera categoría. Entonces un gana-gana. A mí no me costó nada, lo desconté de impuestos y mis trabajadores felices se están capacitando en algo que a ellos les gusta y que les va a servir. Que les va a servir a ellos, a la empresa y el día de mañana. Porque si el día de mañana cambian de trabajo, recuerden, lo único que nadie te va a poder quitar nunca es la educación. Me podrán embargar mi casa, mi auto, mi perro, pero mi educación, mis valores y mi convicción, no se puede nada. Lo otro, también productividad versus hora de trabajo. Hoy día muchos hablan de reducir la hora de trabajo, sí, pero ¿cómo aumentamos la productividad? Y las herramientas están en la ley. Lo que pasa es que tiene que ser alguien que las conozca y las sepa. ¿Y por qué? Si usted aumenta la productividad, pero sin distorsionar el clima laboral, y lo hace a través, por ejemplo, evitando los riesgos psicolaborales, ¿ya? Y usted lo hace bien a través de otorgarle mejores herramientas financieras a sus trabajadores, cubriéndole en higiene y seguridad, ayudándolo a que la empresa se transforme en una amiga de sus trabajadores a través del artículo 58 y otros más, diciéndole, mira, si usted quiere darle plata a su hija, no se preocupe, yo le sirvo caja pagadora, ya como empresa, porque yo le pago a un contador y le pago, entonces, lo puedo ayudar, le puedo abrir una cuenta, etcétera, etcétera. Si eso es, el trabajador es feliz. Recuerden, el trabajador feliz es más productivo. No lo olviden nunca los empleadores. El trabajador feliz siempre, persona feliz, produce más. Y reducir impuestos. Pues. Ustedes con cada una todas estas normas se llaman gastos necesarios para producir renta. ¿Ya? Y los gastos, ¿por qué? Porque son gastos que hace la empresa que son necesarios para producir más renta. ¿Ya? De la empresa. Y por tanto esos gastos se pueden reducir de la base imponible de primera categoría, pero los empresarios no lo saben. Siempre hablan del concepto del RCE, que el RCE es lo que es la responsabilidad social empresarial y creen que es para ganarse un pedacito de cielo. Pero lo que no saben es que esa RCE les ayuda mucho, mucho para descontar de impuestos. Entonces, cuando tú estás haciendo el bien, ayudando a tus trabajadores a que tengan, por ejemplo, un bienestar social, que se inscriban, que tengan el tema de los sindicatos, que se asocien con otras empresas para hacer clubes deportivos, para que tengan, por ejemplo, acceso a cursos a charlas de emprendimiento, que vayan a cursos de capacitación, que además las remuneraciones de los trabajadores, por ejemplo, aquí tiene un ejemplo claro, que yo le digo a las empresas, ¿sabían ustedes que hoy día en Chile los sueldos de los trabajadores no se indexan por el IPC? No se reajustan por IPC. Entonces la forma de hacerlo es juntarnos a través de un sindicato y que sea a través de una negociación colectiva. Pero ¿sabían ustedes que hoy día el empleador perfectamente podría colocar un adendum en todos los contratos y decir que se van a reajustar de ahora en adelante? Se van a reajustar por el índice de precio al consumidor. Y alguien dice, pero oye, es una estupidez, por Rodrigo, que nos va a salir más caro. No, porque ese adendum usted después lo puede descontar de impuestos. Porque usted lo sabe que sí, su contador también tiene que saberlo. Ese adendum en el que usted gasta en el extra de reajustarle los sueldos a los trabajadores, usted lo puede descontar de impuestos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si al final el que está pagando es el Estado. Mira, dados los conceptos que acabo de explicar, ahora a mí me gusta que la gente haga las cosas. ¿Ya? Que hazlo por ti mismo. Lo que no significa que no tengas asesoría, no tengas consultoría. Hazlo por ti mismo. Mira, yo te voy a desplegar aquí arriba
te voy a explicar a propósito de calcular, cómo calcular lo que te deben, o sea, lo que deberían pagarte en el caso de nulidad del despido, despido injustificado o tutela laboral. Te voy a mostrar dos herramientas tecnológicas súper buenas. Una que es el finiquito, el simulador de finiquito de la Dirección del Trabajo, que es muy buena. Ahí te voy a mostrar, o no sé si va a aparecer aquí arriba o aquí abajo, va a aparecer el link para que tú lo puedas ver y empiezas a jugar. Tienes que colocar cuándo ingresaste a trabajar, cuál es tu última remuneración, cuánto te pagan por gratificación, etcétera, etcétera, y ahí te da el simulador. Y el otro es un simulador que es más lindo que el de la IT, que es el de Logan Abogados, que también va a aparecer aquí abajo. Utiliza cualquiera de los dos, así los dos te van a dar la misma... el mismo resultado, ¿ya? Para que tengas claro. ¿Y por qué es importante? ¿Sabían ustedes que, y aquí me voy a salir un poquito del libreto, pero ¿sabían ustedes que cuando ustedes los despiden, ¿se acuerdan que yo les dije que el empleador tiene la obligación por ley de poner a disposición del trabajador dentro de los 10 días siguientes de el término de la relación laboral, el finiquito, con todos los ítems de pago, además con el certificado del pago de las imposiciones? En el caso de que usted no esté de acuerdo con los montos del finiquito, ¿qué pasaba antes? Que el trabajador decía, no estoy de acuerdo, no te pago, decía. Porque acuérdense que lo hacen a través de un notario, y el notario recibía la orden del empleado de decir, si el trabajador no está de acuerdo, no le pague. Bueno, eso cambió y hay muchas sentencias de la Corte que dicen que eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo a los trabajadores? Aquellos que no estén de acuerdo tienen que ponerle abajo del finiquito, antes de firmar, de puño y letra, ¿ya? Me reservo los derechos a ir a tribunales laborales a demandar despido injustificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones laborales o tutela laboral por vulneración de derechos. ¿Y por qué? Porque tú no tienes acceso al finiquito. Ese es otro error que cometen los empleadores, pero grave. No le pasan el finiquito al trabajador para que el trabajador pueda revisarlo antes. Ningún trabajador, o sea, la mayoría de ustedes no son contadores. Entonces, como no son contadores, no van a saber, tampoco son abogados laboralistas. Entonces, imagínate, tú llegas a la notaría y te encontrás con un papel, así que dice, tiene puro número. Y tú dices, ¿y esto estará bien, estará mal? Eso viene un tema de confianza. Y el empleador debería ayudar a los trabajadores a que entendieran de que pudieran estudiar el finiquito, el contenido del finiquito antes de llegar a la notaría. Pero si no es así, y a usted se lo presenta y a usted le surge alguna duda, haga esta reserva de derechos que es la que le va a permitir, pero tiene que ser antes de la firma, de su puño y letra, y después la firma. Y le va a permitir demandar en tribunales. Pero después que usted salga, porque ahí tiene la obligación el notario, o la persona que esté, tiene la obligación de entregarte el cheque y de pagarte, no lo puede reguardar, eso es ilegal, eso es apropiación indebida. Después de eso usted va a esta tecnología de la información y revisa el finiquito. Y revise si le cuadra, y si le cuadra, no haga nada. Pero si no le cuadra, demande. Muchachos, trabajadores y empleadores, asegúrense, y esto sí, porque este tema lo anoté aquí a propósito de lo que estaba hablando tu ciudadanía. Asegúrese que cuando usted pida ayuda o asesoría, asegúrese que la persona a la cual le está pidiendo asesoría vea el marco general, no algo en específico, porque tengo muchos colegas o contadores o asesores que le incitan a la gente, demande. Claro, pero ahí el único que gana soy tú, porque el trabajador entra, o la trabajadora, o la misma empresa, imagínate, un trabajador entra como en la angustia, porque el trabajador no está acostumbrado a ir a tribunales. Entonces entra en la angustia, chuta, tengo que demandar y voy a tener que demandar al empleador, que igual yo lo quería, pues igual éramos como amigos, trabajamos X cantidad de años, y voy a tener que ir a mis compañeros, citarlos a que me vayan a proteger. La gente no está habituada a ir a tribunales, ni le gusta andar peleando por cualquier cosa, al chileno le gusta trabajar. Entonces, pero hay que ejercer sus derechos, eso sí. O sea, no se pierdan. Yo no le estoy diciendo, ejerce sus derechos y denuncie. Denunciar es otra forma de proteger sus derechos. Pero yo le digo, asegúrese que la persona que lo va a asesorar conozca el paneo completo. Porque cuando usted conoce el esquema completo, el abanico, usted puede sacar distintas herramientas de distintos lados. Ah, ¿verdad? Podemos cobrar este seguro, el seguro de cesantía, el seguro particular. Ya, también tú me decís que tenías un daño, entonces ándate a la mutual, porque la mutual te va a dar una indemnización. Ah, pero además de esto, tú también estás en una caja de compensación. Sí, mira, allá tenemos un crédito blando y tenemos un seguro de cesantía. También tú estabas en la cooperativa de ahorro y crédito. Sí, anda a la cooperativa y pídele que te adelanten las cuotas del año. Entonces tú vas armando un panel y le dices al trabajador, toma, todo va a estar bien. Tú dices, todo va a estar bien, tranqui. ¿Ah? Take it easy, ¿ah? No, tómalo con calma. Todo va a estar bien, demandemos. Pero también tú vas a donde el empleador y le dices, mira empleador, dado
que tú sabes que aquí hay una falla, un error no es un delito. Un error no es un delito. Es decirle al empleador, lleguemos a un acuerdo salomónico, págalo. Págalo de esta manera. Incluso tú, muchas prestaciones laborales, cuando está adentro de la relación laboral, todavía no ha terminado, como le digo, se pueden descontar de impuestos. Y yo le he dado a todos estos empleadores, le he hecho el esquema de cómo hacer ese gasto y hacerlo con provisiones de contabilidad contra gastos futuros en contabilidad o descontar de impuestos. Pero en el caso de que se despida, yo le digo a los empleadores, mire, páguelo y páguelo de esta manera, yo le ofrezco esto para que el trabajador esté bien y usted esté bien. Entonces yo, además, ¿qué es lo que hago? Hago que el trabajador y la empresa vuelvan a ser amigos. Entonces yo le digo, mire, pague la indemnización, ¿vale? Evitémonos que yo tenga que demandarlo y generarle un recargo sobre esa indemnización. Evitémonos que vamos a juicio de nulidad, de juicio de tutela laboral con ocasión del despido del trabajador, porque claro, me conviene mayor indemnización, más gano más yo, pero no es la idea, así no se hace. Dios está mirando. Entonces yo le digo, ¿saben qué? Páguele ahora al trabajador, pero además otórguele una carta de recomendación al trabajador. Dígale que el trabajador fue bueno y fue comprometido y eso le va a ayudar el día de mañana al trabajador a encontrar pega en otro lado. Y además el trabajador va a quedar con la idea de que, wow, se comportó bien. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien. ¿Eh? Dios siempre protege al justo, no lo olvides. La idea es que esa persona que lo está ayudando no siempre se centre en el conflicto jurídico. Porque como decía mi abuelita, mire, esta yo la anoté, dice, mi abuelita decía, ante pequeños problemas hay que hacer soluciones rápidas. Pero ante los grandes problemas, tus soluciones tienen que ser estratégicas. Porque si no, alguien gana y no eres tú. Y como decía también Mark Zuckerberg, él decía, cuando tú no sabes cuál es me voy a acordar, para no lufiar, pero él decía, cuando en un negocio tú no sabes cuál es... ahí está. Cuando en un negocio tú no sabes cuál es el producto eres tú mismo. Vamos, entonces, ¿por qué las variables que ustedes deben tener en consideración acá son, como les dije antes, son tiempo, costo y beneficios posibles? Y sobre esa base no da igual, no, eso sí, o sea, no da igual quien defienda sus derechos, o sea, y que toman las decisiones, porque las decisiones se toman con la cabeza, chiquillos, no con la guata. Usted toma las decisiones con la guata y se va a equivocar. Y va a pasar de tumbo en tumbo. Las decisiones se toman con la cabeza. Y por eso cuando usted se asesórese con una persona que hágale pequeñas preguntas. Si usted, claro, vea su currículum, revíselo en redes sociales, pero además hágale preguntas. Y vea, lo importante acá es una estrategia. No es que yo le diga, voy a salir a pegar como un sicario. No, no es así. No, hay que demandarlo. No. Acá usted vea y diga, yo soy trabajador, tengo este problema. ¿Cómo logro paz? Esa es la pregunta. Y en los empleadores dicen, yo tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Porque hay que solucionar los problemas. Los problemas no se deben agrandar, se deben solucionar. Bueno, si te hizo sentido, porque aquí está, ciudadanía está... no, pero de verdad creo que esto vale, genera valor. Y a mí me encanta esto. Si te hizo sentido lo que te acabo de explicar y crees que yo y mi equipo podemos aportar valor a tu problema, escríbenos a sos@logan-medioabogados. Coméntanos tu caso. Ojo, por favor, al correo colócale asunto, problema laboral. ¿Por qué? Porque como yo estoy haciendo video toda la semana en distintos problemas y nos han llegado 6.046 correos, o sea, te la encargo. Entonces, me siguen llegando y yo los reviso todos. Entonces, para que me puede ayudarme para revisar solamente los laborales, los de deuda. Entonces, asunto, deudas. En este caso, asunto, problema laboral, asunto, problema penal, asunto, problema condominio. Entonces, asunto, problema laboral, ¿vale? Y te prometo que yo te voy a dar una estrategia de solución. Te voy a explicar cómo se soluciona. Y que si yo no lo puedo ver, porque hay veces que me ocurre, y no solamente por temas de plata, porque hay gente que me dice, no. También hay veces en los cuales sé que hay una persona que sabe más que yo. En la vida no hay que saber de todo, hay que saber quién sabe. Entonces, si yo no te puedo ayudar, yo te derivo a la persona o a la institución, ya sea la Corporación de Asistencia Judicial, una Fundación de Asistencia Legal a la Familia, alguna organización y fundación de asistencia legal. Tienes mi palabra. Ya mi pueblo. Me gusta esa palabra, es muy linda. Es una de las palabras junto que es tan linda que no tiene sinónimo. Pueblo, es como compañero, compañera. Ya mi pueblo. Espero haber aportado valor desde la educación cívica. Y nunca olviden que hay que hacerse cargo de sus vidas. Eso sí. Y que uno tiene que volver a ser protagonista. Usted haga algo. No significa que usted lo haga todo, recuerden. No hay que saber todo, pero hay que saber quién sabe. Y cuando usted pida ayuda, tiene que pedir una ayuda sobre la base de algo que usted entiende medianamente lo que está haciendo en los marcos. Porque si no, usted no está pidiendo ayuda. Usted lo que está pidiendo es que tome la decisión por usted. Que no es lo mismo. No se haga trampa en el solitario.
¿Algo más que agregar, ciudadanía? Estaré buscando qué otras cosas complican a las personas para poder ayudarlos. Además, trataré de ver la otra película que me recomendaste. Eso me gusta. Ciudadanía trabajadora y proactiva. Me encanta. Ya, chiquillos, chiquillas, que Dios los bendiga a ustedes y su familia. Y el que quiere, siempre puede. Nunca lo olviden. Protéjase. Ay, como la doctora Polo. Instrúyase, respete y será respetado. Los quiero mucho. Los bendiga. Abrazo de oso panda. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo capítulo. Viva Chile.